Yo te alabo, te bendigo y te exalto, Señor, por tus poderosos hechos, por tu gracia maravillosa, por tu poder, porque yo sé que mi hermano y mi hermana está en tus manos, mi vida está en tus manos, mi familia, Dios. Todos los asuntos que tenemos que hacer, donde vamos a ir, Señor, yo sé que tú vas delante abriendo caminos, Señor, guiándonos, protegiéndonos, Señor, que saldremos, Señor, bendecidos para bendecir, Padre, conquistados por tu amor, por tu paz, para conquistar corazones también para ti, Padre, dando testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad y de tus hechos asombrosos, Padre. Te exalto, mi Dios, mi Rey, te bendigo, Señor. Y abrimos nuestro corazón para ser enseñados por ti, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu ayuda, gracias por la paz que nos da, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por cada promesa, Señor. Gracias porque la veremos cumplida, Señor, viendo milagros, sanidades, provisión, Señor, señales en tu nombre, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, lo dice tu palabra, lo creo y así lo proclamo. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos a caminar bajo esa dirección, bajo ese propósito y bajo esa voluntad tuya, mi Rey soberano. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar esta mañana. Yo sé que en momentos como eso, hay momentos en la transmisión de este devocional. Oro por personas, pero hoy quería simplemente orar por todos, porque yo creo que hay una necesidades que solamente Dios las conoce porque están aquí dentro de nuestro corazón y nuestra vida. Y necesitamos esa intervención de Dios, como leíamos ahí en el Salmo 38, versículo 21 y 22, en un clamor que el salmista está haciendo y que le estaba diciendo, y tengan en cuenta estos versículos, si está pasando por momentos difíciles, no es la ayuda que podemos tener segura y en la que nos podemos apoyar, que no nos va a faltar, es en esa presencia maravillosa del Señor. Y permítanme leer estos dos versículos donde dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Yo creo que ese debe ser un clamor constante delante de nosotros, así en medio del agradecimiento, de la adoración a Dios, poder tener esa esperanza que tenemos en Dios y que Él nos ayuda, nos alienta, nos fortalece y que nos permite salir en victoria en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Quiero continuar con lo que estamos hablando el día de ayer del devocional, que me parece bien interesante el poder disfrutar de lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios quiere que aprendamos en medio de todas estas cosas que normalmente nosotros pasamos y que necesitamos esa intervención de Dios. Y justamente le estaba hablando de un personaje que siempre me llama la atención, que es un modelo de persistencia, de resistencia, pero también de dejarse moldear a través de los procesos que a veces no los comprendemos, no los entendemos, y a veces también Dios no nos dice qué es lo que va a hacer, simplemente Él actúa. Porque si nos dijera los momentos que vamos a pasar, los desiertos o los pozos, como estuvimos compartiendo ayer, y que quedé pensando por buen tiempo y meditando aún en la noche sobre esos lugares donde a veces Dios permite que vayamos, pero todo tiene un propósito, y ahí es lo que se cumple lo que dice ahí uno de los textos conocidos de Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y estoy pensando en José, el hijo de Jacob, odiado por sus hermanos, es más conocido por ese aspecto, que tuvo sueños. Dios le reveló sueños. Y les decía ayer que aunque esos sueños a él le parecían maravillosos, no sabía cómo iban a suceder. Inclusive se molestaban los hermanos cuando le contaba, hasta su padre estuvo molesto por esos sueños, y sobre todo cuando no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Simplemente vamos a hallar tropiezos, pero todo es un proceso. Y a veces pienso, inclusive, y el texto que estábamos leyendo ayer era de Génesis 37:24, donde está narrando lo que hicieron sus hermanos, y en esta versión, nueva
traducción viviente creo que es, dice, lo agarraron, lo echaron en una cisterna. Esto es un pozo que no tenía agua. Estaba vacía y seca. No eran pozos que eran bien profundos, mejor esos pozos donde él cayó. Y la sola caída vemos que Dios le protegió. Y yo les decía que me gustaría, y lo decía en el momento de oración, cuál fue el pensamiento, cuál fue la batalla interior que estaba viviendo en esos momentos José. No quedó escrito, pero uno se puede imaginar, porque nos conocemos perfectamente la forma como reaccionamos cuando estamos pasando por momentos adversos. Tal vez sintió rabia. Yo creo que más de uno ha querido vengarse por lo que le han hecho las otras personas. Siempre buscamos culpables. Pero todo es un proceso, y yo les decía que a veces nos acostumbramos a estar en esos lugares como que no salimos adelante. Inclusive yo le estaba compartiendo y haciendo un paralelo con el capítulo 40 del libro de los Salmos, donde especialmente en el versículo 4, donde decía: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y quiero retomar esto y permítame cambiar unas cosas de aquí, lo que está diciendo la palabra, para identificarnos con los procesos que tú y yo vivimos. Por ejemplo, dice, voy a leerlo de esta manera, ahí dice, voy a cambiar la palabra soberbio, porque inclusive cuando estamos en dificultades, queremos salir victoriosos, sea como sea, por encima de cualquier circunstancia. Lo voy a leer de esta manera: bienaventurado el hombre y la mujer que puso en Dios, en Jehová, su confianza, y no miran, dice ahí el versículo 4, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Una de las cosas que sucede normalmente cuando estamos en problemas y dificultades es de negar la presencia de Dios, la ayuda de Dios, y generalmente, tal vez no con palabras, pero sí con actitudes, le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Es normal sentirlo, pero por eso he comparado este personaje, José, con las situaciones que nosotros vivimos. Yo sé y reitero, y yo sé que esto es una palabra de Dios que viene para ti. Dios ha tenido sueños, propósitos para ti, que quizás no han sido tan claros, o a lo mejor ni siquiera lo hemos creído. Y a veces en medio de ellos vamos caminando porque los demás caminan, nos levantamos porque nos dicen que tienen que levantarnos, vamos a trabajar, y hay una etapa de la vida que es así, que nos obligan a trabajar cuando quisiéramos hacer otras cosas, pero llega otra etapa de la responsabilidad donde asumimos la carga y el compromiso que nos ha sido asignada, pero muchas veces estamos desconectados de la dirección de Dios, y creo que ahí es donde tenemos problemas. Pero Dios no nos suelta. Con razón dice la palabra que cuando Él se propone algo sobre uno de sus hijos y sus hijas, en cualquier forma la va a sacar adelante, gusten o no nos guste. Por ejemplo, me gusta como dice en Filipenses 1:6, y el apóstol Pablo dice ahí: estando persuadido de esto, de que el que empezó la buena obra, y subrayo esa palabra, buena obra, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y vaya que Dios la sigue perfeccionando en nosotros. Pienso que muchas de las dificultades que pasamos a diario es Dios perfeccionándonos, puliéndonos. Y hago un paralelo con lo que le estaba sucediendo allá a José cuando estaba en el pozo. Sus hermanos lo lanzaron ahí. Tal vez Dios comenzó un proceso de confrontar a José con su sueño, con la palabra de Dios, con la compañía, lo que aprendió desde niño. Y tal vez pensó que ahí terminaban sus sueños. Pero yo quiero decirte en este día, en el nombre de Jesús, mi hermano, que hay caminos, que no hay caminos sin pozos. Y siempre vamos a tener dificultades. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Nunca vamos a alcanzar los sueños si primero o si Dios nos evita el caer en esos pozos. Y les decía que
Toda persona que ha llegado a un lugar trazado por Dios, posesionado en un lugar quizás de privilegio, de mando, de autoridad, han tenido que pasar procesos. Los que se han saltado esos procesos no duran mucho tiempo en esos lugares de privilegio. Los que se enriquecen fácilmente, fácilmente pierden todos los recursos que han adquirido. Eso es una verdad. Pero aquella persona que se ha esforzado, cayendo en pozos, como está haciendo la comparación en el caso de José, saben que cualquier recurso que les va llegando, lo saben administrar, no solamente para guardarlos, sino para utilizarlos, para multiplicarlos, pero con un condimento más, especialmente si es una persona que en su corazón está la presencia de Dios, ha conocido a Dios como Padre, ha conocido a Dios como el Todopoderoso, como hemos venido enseñando en los últimos devocionales, como el gran yo soy, como el eterno Dios omnipotente, como el que pelea nuestras batallas, sabe que está con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante. Y en medio de eso, de esas personas que han escalado allá, si les tienes el tiempo y ellos tienen la disposición de contar cuál ha sido el camino que han recorrido, no ha sido fácil. Inclusive tenemos la tendencia a criticar personas que están siendo utilizadas por Dios, pero nunca nos detenemos a pensar en el proceso que Dios ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Hay pérdidas que han tenido, hay lugares difíciles que han estado, han tenido que confrontarse a sí mismos, en soledad, quizás en nostalgia, quizás en escasez económica, pero en medio de todos esos pozos, les voy a llamar así de esa manera, Dios ha estado trabajando con ellos. Y realmente yo puedo decir que esos pozos, donde estoy hablando de una forma figurativa con José, en ese pozo empezó a ser formado el carácter de José. Es allí donde nuestra fe realmente es probada, es fortalecida. Algunos le llaman es estirada nuestra fe, pero sobre todo nos ayudan a depender, a tener una dependencia constante de Dios mismo. Es fácil leer, como lo leíamos en algunos textos, los consejos que el Señor nos da. Hay muchos consejos que yo sé que reciben este tiempo que pasamos juntos, pero a la final se quedan en consejos que no los ponemos en práctica. Y yo siempre digo que hay dos formas de aprender: por la manera amable, por la que deberíamos ser conducidos, es a través de la enseñanza, del consejo, que entre otras cosas también es la misma palabra exhortación. Exhortación no es regaño, exhortación es consejo. Y Dios nos aconseja todos los días. Ha colocado personas a nuestro lado para que nos aconseje, para que nos enseñe. Pasamos buen tiempo en nuestra vida enseñando y cada día tenemos que estudiar más. Y gente que ha hecho toda una carrera, pero han terminado vacíos porque no han puesto en práctica lo que aprendieron. Entonces, en ese mismo orden de ideas, Dios nos enseña todos los días. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva aprendiendo de Dios. Yo no sé cuántos mensajes has escuchado. No sé cuántas veces haya leído la Biblia. O si ha seleccionado ciertos capítulos de la Biblia, ciertas promesas que inclusive nos dan instrucción, pero sobre todo en medio de ellos Dios se está presentando como el Dios todopoderoso, como el gran yo soy, como el que nos defiende, el que nos provee, que Jireh, y nos gusta esa parte, pero no nos gusta lo que Él demanda de nosotros, ni la preparación que Dios hace para obtener esas promesas que Dios nos ha dado. Por lo general a la gente le gusta todo gratis, que ojalá todo le llegara a la casa, que no tuvieran que esforzarse, que no tuvieran que luchar, no tuvieran que trabajar, inclusive algunos dirían. Pero la vida nos va enseñando, y la segunda manera como aprendemos, como no aprendemos por enseñanza, por instrucción, Dios nos tiene que enseñar a través de procesos que a veces son difíciles. Pero también lo más interesante, que al menos en el recorrido que tengo en conocer a Dios, en ministrar de su palabra, en acompañar personas en diferentes momentos y etapas de la vida,
que solamente Él siempre en medio de sus procesos manifiesta su amor, manifiesta su gracia, manifiesta tu poder, y nos toca muchas veces en una forma bien difícil, bien complicada, que pensamos que ahí acaba la vida. Pienso que José ahí en ese pozo no entendió al principio. No fueron segundos, no fueron minutos. Creo que él duró bastante tiempo ahí metido en ese hueco, en ese pozo, en esa cisterna, como traduce también la palabra. Toda la meditación, el lloro, me imagino que ahí gritaba, ahí pidiendo ayuda a sus hermanos que tuvieran misericordia de él, pero pronto no hubo ayuda. Y ahí estaba siendo formado. Quisiera hacerte una pregunta, lástima que no podemos tener un diálogo así directo, pero tal vez tú lo puedes compartir con las personas que están al lado. ¿Cuál ha sido el proceso que Dios ha hecho contigo para formar tu carácter, para desarrollar tu fe, para aprender la dependencia de Dios? Yo pudiera contarte experiencias mías que he tenido que vivir, pozos que he tenido que pasar. Y esos pozos los traduzco en tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, en algunos casos hasta 10 años. Pero hoy puedo decir, era necesario que pasara por esos procesos para ser formados en Dios, para desarrollar mi fe, para desarrollar mi paciencia, para desarrollar inclusive amor. Y a veces nos gusta y leemos en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del carácter de Jesús, o habla del fruto del Espíritu Santo, lo que se desarrolla en nosotros cuando tenemos esa intimidad con Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y hay una lista de 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pensamos que eso lo recibimos simplemente, pero realmente nacen de un caminar con Dios, de una intimidad con Dios. Creo que eso era lo que empezó Dios a formar en José. Necesitaba estar en el pozo. Pero hay algo bien interesante, porque cuando nuestras fuerzas no nos alcanzan, comienza Dios a actuar. Y hay algo bien interesante, porque ahí mismo en Génesis 37 hay 2 versículos que me llaman la atención, porque después de pasar la experiencia del pozo, Dios hace algo, y yo veo la mano de Dios obrando también, porque dice, luego permítame leer Génesis capítulo 37, versículo 25 y 26. Escuche cómo dice, luego se juntaron los hermanos a comer. Y en eso, al levantar la vista, disiparon una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, de bálsamos y mirra, que llevaban a Egipto, una caravana de mercaderes. Luego dice, entonces Judá, uno de los hermanos de José, uno de los 12 hermanos de José, hijos de Jacob, dice, les hizo una propuesta a sus hermanos. Y escuchen lo que dice: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Siempre Dios va a actuar. Aún cambia pensamientos y actitudes de aquellos que nos han querido hacer mal. Porque Judá, uno de los hermanos de José, que también a lo mejor estuvo de acuerdo que lo tiraran a ese pozo, Dios comienza a utilizarlo para dar el siguiente paso, que es bien interesante: la liberación del pozo. Y les hace una propuesta, un cuestionamiento a los hermanos, y les dice: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Absolutamente nada. La destrucción, inclusive la sangre de José iba a ser demandada de ellos. Pero también veo la mano de Dios actuando, y es interesante porque precisamente tuvo que ser Judá. Judá es realmente, el nombre significa alabanza. Cuando nació le colocaron ese nombre porque ella dice: esta vez alabaré al Señor, porque estaba peleando por el amor del esposo, porque el esposo amaba a la persona por quien trabajó 14 años. Y le puso Judá, que significa alabanza. Y qué interesante, porque ese nombre, y vuelvo y reitero, significa alabanza. Y es asombroso, porque fue a través de él que Dios lo utilizó para sacar a José del pozo.
Ahora, si lo comparamos realmente como nos enseña la Biblia, tomando este nombre de Judá o de alabanza, en medio de los pozos que tenemos, que estamos, en medio de las dificultades que estamos pasando, cuando hemos entendido lo que significa agradecer a Dios, alabar a Dios por lo que Él ha hecho, nos va a ayudar a soportar esa estadía en los pozos donde estamos pasando. Y va a venir, vamos a convertir ese pozo o como lo leemos en el Salmo 40, permítame compartirlo, dice el salmista, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. ¿Dónde estaba el salmista? Versículo 2 ahí lo dice. Y se identifica mucho con el relato que le estoy diciendo. Versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ese pozo no estaba seco donde estaba el salmista, dice de lo cenagoso. A veces estamos así que nos hundimos. Hay momentos que yo le he dicho, Señor, el único que puede actuar en esta situación ha sido tú. Pero en esos momentos comienzo, y comparado con lo que está haciendo Judá, el hermano de José, para salvar la vida de su hermano, que es alabanza, Judá, comienzo a alabar a Dios en medio de ese pozo. Bueno, Señor, si esta es la forma como voy a terminar mi día, Señor, está bien, Señor, pero aún en medio de la desesperación, en medio de la dificultad que estoy pasando, Señor, voy a alabarte, porque el único que me puedas ayudar, y por algunas circunstancias tú estás permitiendo que pase por esta situación, Señor, pero voy a salir victorioso, Señor, aunque mi cuerpo se esté hundiendo, aunque los sueños se estén hundiendo, aunque muchas cosas estén pasando en mi vida. Yo sé que la última palabra la tienes tú. Y vaya que Dios ha orado en formas sorprendentes, que si hubiera tiempo te podía dar testimonio de muchas de las cosas. Por eso con convicción te estoy diciendo, no importa el pozo donde esté, de ahí te va a sacar el Señor, de ahí Dios te va a dar el poder para salir adelante, para que veas tú esa mano poderosa de Dios. El pozo solamente es un lugar de paso y no tu lugar de residencia. Hay gente que se acomoda. Bueno, pues si me tocó vivir en este pozo, pues lo voy a disfrutar. Y tiene la oportunidad de salir. Hay momentos que Dios abre las puertas de las cárceles espirituales, pero preferimos quedarnos ahí porque nos llenamos de temor y no entendemos que esos tiempos de cárcel, esos tiempos de dificultad son temporadas que Dios permite que pasemos para afinar nuestra fe, como decía, para fortalecer nuestro carácter, para conocer a Dios Todopoderoso y para mostrarnos y prepararnos para la meta que Él tenía trazada. Dios se había propuesto llevar a José al palacio. El primero fue el odio de los hermanos y el pozo donde lo sacaron. Luego aparece Judá, que es alabanza, y lo saca para ser vendidos a una caravana que al fin y al cabo lo iban a llevar como esclavo para ser vendido. Al menos iba a preservar la vista. Tal vez en esa caravana donde fue vendido por 20 piezas de plata por parte de sus hermanos, los hermanos pensaron que habían terminado con la vida de José. Al menos no sabían dónde iba a ser llevado, ni preguntaron siquiera a dónde iba a ser. Posiblemente a Egipto, que fue donde finalmente lo llevaron. Pero quiero dejarte en el corazón, mi hermano, mi hermana, que esos pozos donde caemos son solamente etapas temporales en nuestra vida. Dios no nos va a dejar ahí. Y más si empezamos un proceso de gozarnos como dice la palabra en otro texto, nos gozamos en las tribulaciones, dice ahí en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, lo expresa de esa manera. Y qué interesante como lo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice por quien tenemos porque también tenemos entrada a la fe, a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. Esto es la esperanza en las promesas de la gloria de Dios, las promesas que Dios nos da. Pero escuche lo que dice el versículo 3, y este versículo lo quiero dejar en tu corazón. Dice, no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza. Esa esperanza son las promesas, es lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Aunque no lo vea, gloríese en ello. Y gloriarse es, Señor, si tengo que pasar por los pozos
pozo voy a pasar, pero yo sé, como leíamos en Salmo 38, tú estás conmigo, Señor, tú me vas a sacar adelante. Pero también aquí luego dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos no solamente en la gloria de la esperanza de Dios, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que esas tribulaciones, dice el apóstol Pablo en el versículo de Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, forma carácter. Necesitamos paciencia en medio de todos los procesos, esperando el tiempo de Dios, sabiendo quién está con nosotros, quién está por nosotros y quién es el que ha prometido sacarnos adelante. ¿Qué te oramos en este momento si mañana continuamos con este tema que me parece bien interesante y que podamos meditar en ello y traiga consolación y paz y esperanza, y la esperanza sea revivida en tu corazón y en tu vida? Y le decimos, Padre, solamente tú conoces los procesos que estamos viviendo. Quizás no lo hemos entendido, Señor, porque nos hemos dejado cegar por el odio, por la desesperanza, Padre. En muchas ocasiones, Señor, quizás se ha perdido toda esperanza. Ya se nos olvidaron, Señor, los sueños que colocaste en nuestro corazón, Padre. Quizás hemos perdido todo poder para seguir luchando, para pararnos en pie, pero sobre todo, Señor, para alabarle en medio de los procesos que vivimos, Señor. Pero hoy tú nos recuerdas, Señor, quién eres y que tú mismo estás por nosotros y que nos va a ayudar, Padre. Gracias por este momento, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijas, por tus hijos, y gracias porque veremos la manifestación de la gloria tuya. Algo hará, Señor, para sacarnos de estos pozos que hemos caído, Señor, y nos llevará en el proceso que te has propuesto hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a formar nuestro carácter conforme tú lo quieres, Padre mío. Lo que has empezado en nosotros, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que lo complete. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Elán de Lozada, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.